Capítulo 17. El concilio se reúne. El lugar elegido para el concilio tenía tapices en las paredes altas y 9 esteras en el piso. Eso y ninguna otra cosa. 8 esteras dispuestas en semicírculo y otra alejada hacia un costado, y sobre cada estera un almohadón de cuero. Los representantes fueron conducidos allí muy temprano. Llegaron uno después de otro, siempre con idéntico intervalo y siempre acompañados por 2 escoltas. Una vez que todos estuvieron reunidos, Bor realizó las presentaciones, sin que le fuera en ello ni una sola palabra innecesaria. Sabral Khan, supremo astrónomo y el primero en la cofradía del aire libre. Molitsmos, del país de los señores del sol. Él es Dulcancelín, representante de los Usiwilques. Ella es Nakin. Ella es Nakin, del clan de los búhos. Elec, de la estirpe de los borios que llamamos acechadores del mar. Ilian Cheñie, el que hablará por los pastores. Por, supremo astrónomo del pueblo Sitzahai. En la estera vacía debió estar el representante de los Lulus. Dulcancelín miró al hombre que venía del desierto, buscándole un asomo de intranquilidad, pero Ilian Cheñie oyó las últimas palabras del astrónomo sin revelar ningún sentimiento. Hermanos todos, dijo Sabral Khan, es indispensable que ustedes escuchen, con propios oídos y entendimiento, el documento que heredamos y preservamos. Oirán cada cosa que los borios dijeron a nuestros antepasados, y que nuestros antepasados conservaron en códices para el día en que debieran ser dichas nuevamente. Oirán la advertencia que las tierras antiguas hicieron a las tierras fértiles hace 500 años, si contamos los ciclos del sol, y hace 686 si contamos los ciclos de la magia. Oigamos, porque debe estar aquí la respuesta que el cielo nos esconde. Los hechos que ahora están ocurriendo tienen su sentido en estos códices. Tenemos que ser capaces de descubrirlo con rapidez y de obrar con perfección. El hombre que ocupaba la 9ª estera, a un costado del semicírculo, extendió en el piso 9 paños de tela labrada. Arriba de ellos, con todo orden y cuidado, depositó los códices ya despojados de sus muchos envoltorios. Eran 7 códices de corteza plegada, donde estaban escritas las noticias que los borios habían traído por el mar. Noticias de una guerra que, por ese entonces, comenzaba en las tierras antiguas contra el poder de Misáyanes. El hombre inició la lectura de los códices, según el orden en que los había dispuesto. Leía sin manifestar ninguna emoción, casi como si no comprendiera lo que estaba diciendo, pero su voz se cortaba en pausas tan armoniosamente distribuidas que, al poco rato de escucharlo, todos hubieran asegurado que estaba cantando. Dulcancelín ocupó sus oídos en la lectura y su mirada en reconocer al resto de los presentes. Así como ellos hablaron, nosotros asentamos las palabras, sin quitarlas ni agregarlas, y estos son códices sagrados que preservaremos hasta el día de las naves. Los borios nombraron a Misáyanes y lo llamaron el Feroz. Bor y Sabral Khan vestían ropas más fastuosas que las de la noche anterior, pero que, sin embargo, no tenían la soberbia que exhibían las ropas de Molitsmos. El representante de los señores del sol estaba vestido de oro y turquesas y empenachado con larguísimas plumas, brazaletes, collares, argollas en la nariz y en las orejas. El morral de Dulcancelín se había quedado en el desierto, así que el Usiwilque llegó a la casa de las estrellas sucio y rasgado. En la sala que le habían destinado encontró agua dispuesta para el baño y también ropa. La habían dejado para él y se parecía a la que usaban los hombres en los confines.
Y entonces la muerte desobedeció, moldeó un huevo de su propia saliva y lo sacó de su boca, secretó jugos y lo impregnó con ellos, y fue de esas materias inmundas que nació el Hijo, amparado en la soledad de un monte olvidado de las tierras antiguas. Nakin, del clan de los búhos. Si recordaba bien, esa era la manera en que Bor la había llamado. Era la única mujer en la asamblea, tan menuda que se confundía con una niña. Igual que una niña, de no ser por su expresión de cansancio, llevaba el cabello volcado hacia un lado y sujeto, varias veces con un cordón. Llamaban la atención su frente despejada y sus cejas muy anchas. El Usihuilque sabía que el clan de los búhos habitaba el tiempo mágico, y que cruzar la frontera para entrar o salir era un trance que solo ellos podían resistir. Tal vez allí estaba la explicación del color más oscuro que tenía su piel debajo de los ojos. Pero el que nació de la desobediencia trajo el espanto consigo, y el espanto no fue su atributo, sino su esencia. Nunca antes había visto a un hombre que tuviera el cabello como la pulpa del zapallo. Era Elec, descendiente de los Borios, que no dejaba de mecer su cuerpo hacia atrás y hacia adelante. Como hace el mar, pensó Dulcancelín. Entonces la muerte vio lo que era, y al tercer día se enorgulleció de la bestia y la llamó Misáyanes. Misáyanes creció y se hizo dominador de una vastedad de criaturas. Seres de todas las especies le rinden vasallaje, porque Misáyanes, hijo de la muerte, habla parecido a la verdad. No importaba todo lo bien que Bor hubiese hablado, aquel hombre que tenía frente a sí y al que llamaron Ilián Cheñé le molestaba en la sangre. Era el de menor edad de todos los presentes, un joven pastor que no tendría vividas muchas más lluvias que Tungur. El guerrero dejó de mirarlo. Hasta el final de la lectura mantuvo los ojos en el sitio que debió ocupar el Lulu de barba lacia. Mantengan la memoria, así nos dijeron. Misáyanes es el comienzo del dolor increado. Si somos derrotados en esta guerra, la vida caerá con nosotros, y el odio eterno caminará por el atardecer de la creación. Hasta aquí hemos escrito lo que los Borios dijeron. La lectura había llegado a su fin. El hombre de la novena estera envolvió los códices con los paños de tela labrada, los depositó en el centro del semicírculo, saludó a cada uno con una inclinación y salió del lugar. Entonces Zabralcán tomó la palabra. Damos por iniciado este concilio, conociendo que no existe recuerdo de algún otro de mayor importancia. No existe recuerdo de algo semejante ni en la memoria viva ni en la memoria escrita. La magia los ha convocado, representantes de los pueblos de las tierras fértiles, porque de todos es el destino. Sea cual fuere la resolución que tome este concilio, recuérdenlo siempre, repercutirá en el pez y en la brizna. Fuera de estas paredes, la magia continúa hurgando en los 4 elementos en busca de señales inequívocas. No hay viento que venga desde el norte que no sea interrogado. No parten las aves en migración sin portar mensajes y requerimientos. No hay movimiento en el cielo o en el mar que no sea escrupulosamente observado. Pero las respuestas o están vacías o son oscuras. Dentro de estas paredes, nosotros deberemos decidir en pocos días. Nosotros deberemos ser capaces de transformar la confusión en decisión. Y luego, seremos responsables de lo que ocurra. Hermanos, ya conocemos el tamaño de la tarea. Ahora quisiéramos que Dulcancelín nos pusiera al tanto de unos ciertos hechos que no todos conocen. A su turno, cada uno de los presentes compartirá sus noticias con el resto. Usihuilque, puedes comenzar. Dulcancelín habló de los Lulus, del encuentro en el bosque, de la piedra alba, de sus cadáveres en una hondonada del desierto.
explicó el cautiverio sin agregar sus propias conjeturas, y por último, justificó la huida con la única razón que nadie podía tildar de infundada. El cautiverio se prolongaba demasiado, y sabíamos que el concilio no podía esperar. Mientras Dulcancelín hablaba, Bora sentía complacido. Era evidente que Luciwilke había entendido la necesidad de pasar por alto sus presunciones y evitar todo aquello que no fuera asunto del concilio. Enseguida, Dulcancelín mencionó la inesperada visita de Cupuca en medio del desierto. «Hermano Usiwilke», dijo Molitsmos de los Señores del Sol, ¿podrías explicarnos con mayor claridad cuál fue la visión del que tú llamas Cupuca? Lo intentaré, pero no será muy diferente a lo que ya he dicho. Cupuca recibió tales visiones de los extranjeros que pudo asegurar que ese día y en ese momento sus naves zarpaban hacia las tierras fértiles. Varios indicios también coinciden en ese punto, intervino Sabralcán. También nosotros nos quedamos dormidos bajo el sol de ese mismo mediodía y soñamos que un camino se abría paso a través del mar. Esta es información valiosa, volvió a decir Molitsmos. Su voz era agradable. Pero, ¿mencionó Cupuca algo respecto a la índole de los visitantes? Nada en absoluto. Dijiste que se marchó deprisa, insistió Molitsmos. ¿Conoces lo que Cupuca pensaba hacer? Él no me lo dijo, y a decir verdad, no es seguro que tuviera que ver con los acontecimientos que nos reúnen. Dulcancelín estaba aprendiendo. Lo cierto es que se dirigía al sur, el resto son presunciones. Me llaman Elec, pertenezco a la estirpe que desciende de los Borios, y quisiera contarles algo que ha estado ocurriendo entre los míos. Comenzó tiempo antes de que el mensajero llegara a buscarme. Al principio eran como los dedos de una mano, pero rápidamente otros se sumaron al nuevo hábito de permanecer mirando el Shentru durante días enteros. ¿Contemplar el mar no es acaso una antigua tradición de tu pueblo? No de esa forma. La pregunta de Nakin había sido amable, y también lo fue la respuesta. Estamos atados al mar, nuestra vida se rige por sus ciclos. Es improbable que transcurra un día sin que nos acerquemos a las orillas del Shentru. Ese es nuestro habitual lugar de reflexión y de descanso. Vamos al Shentru por alimento. Vamos al Shentru por alimento y por respuestas. Sin embargo, esto que les digo es diferente. Un extraño fenómeno impulsa a los míos a permanecer estáticos de cara al Shentru, sin comer ni beber, hasta que las fuerzas los abandonan. Yo mismo los he visto caer mirando al horizonte. Algunos lloran, otros sonríen, todos ellos esperan, y cuando se les pregunta a quién, solo balbucean: vienen los padres. Esto ocurría entre la estirpe cuando recibí la orden de viajar a la comarca aislada, y es posible que aún esté ocurriendo. Lo que dices parece un buen augurio, dijo la mujer. Si la estirpe llama padres a los extranjeros, entonces... No es bueno apresurarse, dijo Molitsmos, que un buen augurio no nos haga olvidar los otros. Por alguna causa, Dulcancelín no esperaba que el representante de los Señores del Sol hiciera ese comentario, y mucho le agradó escucharlo porque era su mismo pensamiento. Aprobó a Molitsmos con un gesto y fue correspondido con una mirada agradecida. Donde vivo no supe nada. Ilian Chenier hablaba con dificultad la lengua natural. No vi nada, y los otros no vieron. Hacía tiempo que el uso de la lengua natural se perdía entre los pastores. La práctica de transmitirla de padres a hijos, que era un firme deber para el resto de los pueblos de las tierras fértiles, se observaba poco y mal en las tribus del desierto.
Recordamos que Ilian Cheñé partió de su tierra antes de la llegada del ejército de los Lulus, reflexionó Sabra al Khan, y como un prolongado silencio indicó que los primeros comentarios se habían agotado, el astrónomo retomó la palabra. Hemos aguardado todo lo posible por una revelación inequívoca. Ya ven que no tenemos sino señales opacas y contrapuestas. Quienes sean los que vienen ya han zarpado, y a nosotros se nos acaba el plazo. Estamos obligados a decidir nuestras acciones sin poseer certezas acerca de los extranjeros. Solo nos resta poner todas nuestras virtudes en estas jornadas y admitir que, aún así, mucho tendremos de ciegos y mucho de niños. Dime si he entendido bien, pidió Molitsmos. Este concilio debe diseñar un plan y ponerlo en funcionamiento. Eso era sabido por todos nosotros. Lo nuevo es que debemos hacerlo renunciando a la idea de conocer la identidad de los que vienen y sus verdaderos propósitos. ¿Es como lo digo? Sabra al Khan sintió. Luego, él y Bor se alternaron en una larga y poco auspiciosa intervención, que dejó a los presentes sumidos en oscuras cavilaciones. No hay revelación, entonces no hay conocimiento perfecto, dijeron los astrónomos. Los muchos y dudosos indicios no hacían otra cosa que crear confusión, y nadie, ni la mismísima magia, era capaz de una respuesta. El cielo y sus astros no se manifiestan, dijeron los astrónomos. En lo vivido y recordado, muy pocas veces había sucedido algo similar. Sucedía ahora, cuando un error se llevaría consigo toda esperanza. Esperanzas teníamos de recibirlos a ustedes con el nombre de los extranjeros, dijo Sabra al Khan, pero no pudo ser. Algo más quisiéramos decir antes de escucharlos, aun cuando tuviésemos por evidente que es el ejército de Misayanes el que se acerca a las tierras fértiles. Aunque lo tuviésemos por evidente, la decisión sería ardua. ¿Cómo enfrentar el poder del odio eterno? No existen fuerzas que parezcan suficientes, ni estrategias que no acarreen innumerables desdichas. Siendo así, cuánto más difícil será decidir en la ignorancia de la verdad. Los Borios o Misayanes, procuremos que nuestra decisión tenga patas de venado, para que pueda saltar de un lado a otro, ocasionando el menor daño. De repente, como si hubiesen terminado de comprender, todos se empeñaron en tomar la palabra. Estaban ansiosos de decir lo suyo, y en varias ocasiones Sabra al Khan debió intervenir para apaciguar el desorden. ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre la aparición de las naves en el horizonte y su arribo a las costas? Preguntó Nakin. No serán 2 soles, respondió Sabra al Khan, pero si entendemos a lo que te refieres, debemos desatender cualquier insignia que traigan las aves o cualquier mensaje que nos envíen. ¿Cómo podríamos confiar en ellos sin saber quiénes son, en verdad? ¿Es posible que no haya mejor alternativa que un ataque sorpresivo?, preguntó Bor. Sorprenderlos con un ataque sin darles la posibilidad de darse a conocer podría significar la injusta muerte de los Borios, dijo Elec. La muerte de los Borios nos pesará en todas las formas posibles, dijo Nakin de los búhos. ¿Acaso no regresarían por revancha? Derramemos sangre de los Borios y luego derramaremos la nuestra. ¿Y qué ocurrirá si es el ejército de Misayanes el que nos sorprende?, dijo Dulcancelín. El Usiwil que se ha adelantado a mis palabras, intervino Molitsmos. Si debemos elegir entre la devastación total y un error, por grave que éste sea, yo elijo el error, yo elijo la guerra.
¿Será posible derrotar a mis Sáyanes con lanzas y flechas?, preguntó Naquín. Buena pregunta, bella de los búhos, volvió a decir Molitmos. Hablamos de una guerra contra mis Sáyanes y la imaginamos como las guerras que conocemos. Cuidado, no olvidemos que esto es más que arrojar lanzas y pelear hasta la última gota de sangre. Pelearemos hasta la última gota de sangre. Eso fue lo que los padres afirmaron, dijo Elec, y lo mismo nos encomendaron a nosotros. Si es Misáyanes el que viene, significa que tus padres fueron derrotados, le respondió Molitmos, señor del sol. ¿Caminaremos nosotros sobre los pasos que llevaron a los borios a su extinción? Hemos llegado al lugar difícil, dijo Zabralcán, y nos satisface que haya sido pronto. Todos comprendemos que la guerra es la única respuesta que las tierras fértiles darían a mis Sáyanes. Pero es posible que, cuando decimos guerra, no todos pensemos en lo mismo. Los ánimos comenzaban a exaltarse. Los modos y las palabras perdieron la templanza, y los representantes se separaron en posiciones enfrentadas. ¿Recuerdan lo que dicen los códices? Dicen, Misáyanes habla parecido a la verdad. Eso significa que hasta el final pueden parecerse a los borios, advirtió Molitmos. También dicen los códices, vendrán a devastar este continente, porque tal es su designio. Eso no nos autoriza a derramar sangre de los padres, advirtió Elec. También dicen que en los principios Misáyanes intentará seducir a los poderosos y a los fuertes. Para eso disfrazará su verdadero propósito y tendrá elegidos que serán encumbrados. Elegidos que podrían estar aquí mismo, dijo Molitmos. Elegidos que un día él mismo destruirá, afirmó Zabralcán. Ni una sola flor, ni un solo pájaro cantando. Misáyanes necesita tener ojos y oídos en cada rincón del mundo, ojos y oídos que le permitan señorear por siempre. Vasta es la tierra y sinuosa, vastos son los mares y los vientos. Misáyanes sabe que la vida buscará cualquier escondrijo, una brizna sin cegar o una cría resguardada donde permanecer y recomenzar. Entonces confiaremos en lo que una brizna de pasto pueda hacer. No he dicho eso. Entonces lo dejaremos aniquilar el sol y luego encenderemos una fogata bajo las piedras. No he dicho eso. El día avanzaba. Los habitantes de Veleran se ocupaban en sus tareas habituales sin imaginar lo que ocurría, a la par de sus quehaceres, en una sala de la Casa de las Estrellas. Allí, desde el amanecer, estaban reunidos los 7 que cargaban con el peso de una enorme decisión y que, hasta ese momento, apenas si podían escucharse. Las diferencias entre ellos parecían irreconciliables, el desconcierto crecía y la cólera entintaba las preguntas y las respuestas. Zabralcán los miraba con serenidad, como si hubiese sabido que aquello iba a ocurrir y esperase el final de la tormenta. Y en realidad, de tan duro pero honrado desacuerdo, no podía sino aparecer el camino del entendimiento. Las primeras coincidencias eran vagas, fácilmente perdían pie cuando alguno de ellos trataba de precisarlas. Las posiciones se acercaban y enseguida volvían a alejarse. Sin embargo, cada alejamiento era más cauto que el anterior. Fue entonces cuando Ilián Chenier pidió la palabra. Se lo indicó a Zabralcán con un casi imperceptible gesto de su mano. El supremo astrónomo, deseoso de escuchar lo que el pastor tenía para decirles, le otorgó de inmediato la posibilidad que le estaba pidiendo. El joven representante de los pastores estaba sentado sobre la estera,
a la usanza de los hombres de su pueblo, las piernas juntas y encogidas, el pecho volcado contra las rodillas y las palmas apoyadas en el suelo. Se demoraba en hablar, sin duda porque debía buscar algún modo de hacerlo con su corto conocimiento de la lengua natural. Todos dicen los borios, todos dicen de los borios, dicen que han dicho y que han ordenado. Pero Ilián Cheniel les pregunta a todos por qué creen y obedecen, y nadie piensa si los borios quisieron mentir y mintieron de las cosas que pasaban en la tierra de ellos. El silencio que siguió se oyó cansado. El comentario de Ilián Cheniel los obligó a desandar lo recorrido y los dejó de nuevo en el comienzo de la jornada, agobiados por la sensación de que era necesario volver a empezar. Cada uno de los representantes repitió para sí la pregunta que el pastor había hecho, cada uno pensando que, sin duda, semejante pregunta tendría una respuesta terminante. No importaba si ellos no podían expresarla claramente. Alguien podría hacerlo. Sabralcán lo haría.